Hola, muy buenas tardes. En nombre de Librería Bonilla, les damos la bienvenida a esta presentación de Una noche antes de enturbecer de Edgar Omar Avilés. Para la presentación de hoy vamos a contar con la presencia del autor de Edgar Omar Avilés, de Mónica Jiménez, de Cindy Rodríguez y de Andrés Cisneros, que bueno, viene un tanto retrasado, pero se estaría sumando en este caso al evento. En este caso, yo, en nombre de la librería también, voy a leer un texto que preparé justamente a partir de la lectura del libro de Edgar. Bueno, quiero decirte en este caso, Edgar, me hayan enviado el libro, a mí el libro me gustó mucho. Bueno, hay ciertos elementos que voy describiendo en el texto, pero una de las cosas que más me agradó en este caso del texto es que, tratando acerca del tópico de la muerte, que es un tópico que es como muy recurrente en la literatura mexicana, latinoamericana, etcétera, tú lo haces como con una gracia y con una sobriedad que me gustó mucho. Entonces, eso es parte de los elementos que voy a, en este caso, ver como a partir de esto. Bueno, les voy a dar lectura a este texto. Una de las dificultades de tratar el tópico de la muerte desde un punto de vista literario es que hablamos de un tema que ha sido vastamente citado y recreado por muchos autores, de Gilgamesh al libro de Job, de Milón a Jorge Manrique, de Galera Mistral a Sharon Olds. Existe una amplísima tradición de voces que ha abordado dicho tema, alcanzando cuotas muy altas de originalidad en su expresión. Esto hace que sea complicado plantear ideas acerca de la muerte sin repetir ciertos lugares comunes, propios de la tradición ya mencionada, y dejar de usar un tono solemne que se ha hecho, para bien o para mal, insoslayable cuando nos pronunciamos al respecto. Pienso esto a propósito de Una noche antes de enturbecer, de Edgar Omar Avilés. El libro afronta el tópico con una modulación que se aleja conscientemente del tono solemne. Podríamos agregar también quejumbroso. Usualmente adopta los poemas que lidian con la muerte. No es que los textos de Una noche hablen de esta, de regocijo o la alegría, nada más lejos de esto, pero sí que el vínculo que establece el poeta con ella pasa por el reconocimiento de una cotidianidad, una cercanía que hace de la muerte un habitante común del reino de los vivos. Un ejemplo de esto es el poema Pichica Punk, Nunca lo supe, entre paréntesis es de los más me gusta, donde el tierno retrato y descripción que se realiza de la amada amante del poeta es quebrada en los 5 versos que declaran su deceso. Antes de que la encontrara desmadejada en el sofá, con un frasco de pastillas en la mano, tan vacío como el pulso. De alguna manera, el tránsito entre vida y muerte propuesto de este poema se efectúa de una forma que podríamos llamar paradójicamente natural, como si fuese parte de un orden de cosas en que este tipo de situaciones, de grietas repentinas, ocurrieran habitualmente y debiéramos asumir sin más su reiteración. Esta imagen de vida y muerte, en tanto elementos reversibles de una misma realidad, se repite en Me atacan los fantasmas. Otro puntito, me encantó ese texto. Texto que corresponde a la tercera parte del libro. Ahí insípida del tiempo, su carácter desgarrador se despliega a partir de una escena de infancia típica, la de un juego con soldados de plástico, que pasa de exponer la alegría e inocencia de la niñez a ocupar el rol alegórico de esa sombra que se alarga incluso en la primera etapa de nuestras vidas. Abro cita. Un día sus disparos penetrarán mi entrecejo y escupiré por la nuca este recuerdo necio, las amarras de la vida absurda, este secuestro luego de la infancia. Cierro cita. Es importante destacar también que la estructura del libro se disocia igualmente de la representación ordinaria que nos presenta el tópico de la muerte, por cuanto no sigue el curso lógico de la vida humana con sus etapas marcadas de crecimiento, esplendor y decadencia. Una noche antes de enturbecer se divide en 3 partes: Atropos, Láquesis, Cloto, que corresponden a los nombres de las moiras, seres mitológicos que personificaban el destino en la cultura griega antigua. El orden en que las partes están dispuestas hace que la lectura del libro nos conduzca de la edad senil, Atropos, a nacimiento, Cloto, en un viaje que invierte el curso de la existencia. Así, el poema inaugural de la serie, que contiene versos como, abro cita,
un poema Moira que ilvana en mis amaneceres y ocasos, un poema Árbol que sostenga una casita de madera y una horca, cierro cita, tiene su contraparte en el texto final del libro, que alude a la travesía y al ocaso, pero también al renacimiento. Cito aquí la última estrofa. Detonarán cañones tan poderosos que el estruendo se volverá silencio. Habrá en el abordaje chispas de espadas, estrategia y bravura. Volverán a nacer los vencidos. Es decir, nos encontramos frente a un libro que sugiere un modo diferente de aproximarnos al ciclo de la existencia, uno que pone el énfasis en la renovación antes que en la simple finitud. Más allá de lo antes comentado, y para concluir, considero que Una noche antes de entumbecer es un muy buen libro, que reúne un conjunto sólido de poemas en torno a este tema tan trabajado, al que acomete con sobriedad y elegancia, ofreciéndonos momentos notables, como el texto que cierra la primera parte, con cuyos versos me gustaría acabar mi lectura. Abro cita. Tengo 58 kilos de dinamita en la cajuela, tantos como años en la vida, los pagué con mi jubilación. Voy con 58 a una playa que es un reloj que marca tic-tac con las olas y firma el cielo con gaviotas. Ahí será mi oficina. A la mierda los libros y los sueños, también ella se puede ir al carajo. A la mierda el futuro y las cuentas del banco. Mi ocaso será una flor luminosa. Tengo cerillos y en la cajuela 58 kilos de amor para mi luna de miel. Muchas gracias. Nosotros a continuación con Silvio Rodríguez, que nos va a leer un comentario. No, voy a leer, me gustaría dar también pie a algunas preguntas. Agradezco mucho la invitación del editor Andrés Cisneros y a Edgar Omar, porque es muy importante el que nos conozcamos de manera presencial. Es un poco preciso decir que no del personal, porque a través de los medios electrónicos y esta dimensión de lo digital y de la existencia de la IA, ahora decíamos que era más bien ansiedad y insomnio de ansiedad, anda circulando la información al respecto, que nos permite ver que esta dimensión holográfica del poeta, que conocemos a través de los dispositivos electrónicos, se vuelve realidad, pero antes de ser esa realidad fue ya libro, y cuando yo tengo en mis manos Una noche antes de entumbecer, me encanta la idea de que la edición es muy bella y es muy cuidada, y ya de entrada el libro te da ese soporte, esta necesidad de las publicaciones independientes que circulan con calidad y con un bien hacer. Eso gusta, eso invita, la palabra eso está dentro de un contenedor exquisito, y el tema de pronto pues hace mella en mi corazón, porque yo estoy pasando por un proceso de duelo y tiene resonancia, una resonancia importante, y que me lleva otra vez a pensar en mi forma cabalística a veces de ver la vida, en la numerología que está implícita en este texto. Y mi primera pregunta es: ¿por qué tres tríada, trino, triuno? Es muy importante de pronto meditar sobre las moiras y en esta idea de lo que es el acontecer y de como muchos procesos que puede tener un ser humano desde esta interpretación griega hasta nuestros días, que pareciera no tan distinta. Pues esa es como mi primera pregunta para Edgar. ¿Cómo el 3? ¿Por qué el 3? Bueno, no fue algo consciente de entrada, pero la respuesta te puedo decir que el 3 es la creación. Bueno, entiende que si el 1 es el 1 es la materia hecha presente, el 2 es su contraposición, y el 3 justamente es la parte creativa. Aún siempre he entendido que es imposible escribir desde la depresión, hacer cualquier forma de arte desde la depresión, porque el arte en sí es triunfar sobre Tana. Quien realmente está profundamente deprimido ya no escribe. Y eso es lo que han hecho, bueno, los poetas cuando ya Thanatos ha vencido totalmente, se suicidan. Y es justo el seguimiento de mi guión. Después del 3 estaba regresar a un tópico tan utilizado, andado como esta. Hay tantos autores con los que podemos
entretenernos y podemos encontrar una base sólida para después partir a esta dimensión de lo uno, lo trino, y lo que se mueve y lo que transforma, y que pareciera una dimensión incluso entrópica. Y hay una certeza de ello, pero no es fatalidad, hay un juego. Y en ese juego del Thanatos me haces pensar en ese ángel de Paul Klee, que va a ser inspirador del cuadro que compró Walter Benjamin, muy cerca de su muerte, y donde hay pues esta noción de memoria y del pasar del tiempo, pero desde esta noción de un ángel que observa, y eso está también presente en tu obra, ¿no? ¿Cómo te sientes tú cuando hay esta noción de eso, algo otro, que parece observar y sin embargo transcurre, porque es un libro tierno, es un libro lleno de esta noción del regreso a la infancia, ¿no? Cuando alguien muere tienes que rememorar lo primigenio, su infancia, ¿no? Cómo era niño, cuando era niño fulano, cuando era niña, y está este ángel que parecía la inocencia, pero también, insisto, es la memoria y lo que se concatena históricamente. Vaya, de entrada, este libro es un cobro de cuentas para mí. Yo no esperaba, yo he escrito narrativa y nunca planeé hacer un libro de poemas, caray. Me gusta mucho leer poesía. Y justamente este cobro de cuentas es lo que quizá quiero creer que si hay alguna. Me gustó mucho el comentario, por ejemplo, de Manuel cuando comenta que se aborda un tema, digamos, ya muy manido como es la muerte. Y yo, digamos, con más man no lo hubiera abordado, porque justamente hubiera pensado eso. De hecho, este libro está sostenido sobre dos temas que no podían ser más utilizados, que es el amor y la muerte. Yo me lo hubiera pensado mucho, digamos, desde la narrativa según mi libro, de abordar estos dos temas. Como este libro en realidad no fue pensado para ser publicado propiamente, me di esa libertad, que fue no sé si una catarsis, o cuando menos un cobro de cuentas conmigo, pero también con lo que me gusta, con lo que he disfrutado, que es leer. Yo, más que escribir poesía, o mira, ni siquiera quiero decir poeta, sí, pero más que escribir poesía, la he disfrutado mucho, mucho. Por ejemplo, Alejandra, menciono a dos, me parecen capitales en un poema, que es y Vallejo, por ejemplo. Los he disfrutado muchísimo. Y me di esa libertad y fue lo que salió. Entonces, lo que quiero decir es que si hay este ángel, todo lo que pueda tener de afortunado el libro, es que cuando menos es un libro que es sincero, pues, y por supuesto la infancia es la patria verdadera, y lo que uno está buscando, yo creo que es un acto creativo, cuando menos sincero, quiero decir, no puedo decir más adjetivos, porque a mí no me toca decir si son buenos o son malos, eso le tocará a quien los lea y los disfrute o no, pero lo que sí puedo asegurar en este libro es que son poemas que yo corregí tanto como mis limitaciones me lo permitan, pero lo corregí mucho. El libro llegó a tener el doble de cuartillas y me parecía que no, que el libro es muy, muy pequeñito, así parece un separador. Pero es muy, muy bonita la edición y por supuesto es el aplauso para Andrés y para excelentes guardas, muy chuleadas, el proceso de encuadernación. Y la letra además se deja leer muy bien, es muy cómodo todo. Bueno, el libro llegó a ser más grande, llegó a medir el doble. Yo decía que no quiero que sea eso, no me interesa que sea un libro ni para, en este caso, meterlo a concurso, lo he hecho en narrativa, pero esto ni siquiera había esta intención, era que fuera un libro tan chiquito como tuviera que ser, pero que contara eso. Y dentro de esa sinceridad que está desde la propia intento de que sea redondo, estaba también poder acercarme para lo que a mí es más trascendente, en tanto la infancia, esa forma de maravilla a veces perdida, o el asombro perdido, la ternura perdida. Por eso, de hecho, la parte de la infancia se llama, entre paréntesis, sardinas con pecha. No sé si el amor, sardinas con pecha de ternura. Me permití decir cosas que no les hubiera dicho. Por favor, usar la palabra ternura. Yo no lo usaría en la narrativa. No me atrevería. Y a ti sí me atreves a hacer muchas cosas. Pero
ya para no alargar en esta respuesta, es decir, que hay mucha franqueza en lo que quise hacer y quizá será algo de lo que puedo ofrecer a los lectores. Mucha, una experiencia que cuando menos sientan que no es importante. Gracias, Edgar Omar. Yo quiero, de hecho, hacer redonda esta intervención pensando en esto que has mencionado sobre la forma y el fondo, porque pareciera de pronto el cuerpo, el contenedor, el cuerpo forma para ese fondo, alma que de pronto va a estar en esta dimensión efímera, a veces solo transformado por el fuego, y están los elementos que van a ser pues la base de esta explicación del universo de la psique y de logos, y de todo aquello que no podemos incluso definir. Yo quiero leer algo que se llama Si el alma no fuera fondo, sino forma, si fuera un vaso que se llena de recuerdos y al morir se vacía, ¿para qué otro cuerpo la disfrute? Si mi alma no soy yo, sino papel para un poema que consiste en ser olvidado, un simulacro al que el tiempo da cuerda. Si el alma es algo que me prestaron para tener conciencia, ¿qué seres infames la han habitado para dejarla tan maltrecha? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Cindy. Vamos a dar ahora a continuación la palabra a Mónica. Mónica Jiménez, por favor. Gracias. Gracias, buenas tardes o noches. Pues para mí realmente convocarme a leer este libro de Una noche antes de entumbecer fue un privilegio porque es una maravilla, pero quiero leer lo que escribí a partir de la lectura que me dejó esta sensación que escribí de esta manera. Transitar por la poética de Una noche antes de entumbecer fue para mí entrar en un navío perdido en el camino que va del horizonte del mar oscuro al universo profundo del alma. Encontré resonancias al estilo Poe, Kafka y Gabriel. Es decir, a viajes íntimos al inframundo de las tinieblas que nos habitan. Al avanzar por la barca de las letras laberínticas de ánimas, idas y presentes, uno se encuentra cantos magistrales a la muerte, a lo muerto, aquí y allá, en el ser, en el estar y en el no estar, en el acto de vivir y en el acto de morir. En este poemario voy descubriendo a tientas una bella estética de la melancolía que abraza fuerte el personaje, los personajes o el escritor, a sus fantasmas y recuerdos, con su forma elocuente de andar por ese sendero como muchos héroes al estilo Hamlet, Ulises o el superhombre. Aparece también el destello de lo apolíneo y dionisíaco. Hace un rato decías el Eros y el Tánatos también, entre el cuerpo y la mente, la forma y el contenido, los recuerdos y el dolor, las huellas némicas hacia un retorno a la nada. Ahí retumba, desde mi lectura muy singular, el existencialismo, una insistencia de existir, al estilo hegeliano. ¿Qué destino le depara al personaje en su valiente hazaña? Me preguntaba. No cabe duda que el de la voluntad estética. Con ella hace una cuna de palabras, signos, enigmas y preguntas que dan cuerpo y alma a ese contorno que demarca en su profundidad una singular forma de mirar. La mirada es bien importante en la posición que tú ocupas, ya lo habían comentado mis compañeros. Mirar, ¿no? Mirar eso, está ahí. Y grandiosa obra escrita en este libro que sale a flote con majestuosa forma de escribirse, sin duda. Ya que parece que en el acto de entumbecer, lo perdido, lo deseado, lo no sentido, lo vencido, termina diciendo el autor, se nace. Este círculo que tú marcas bien en tu libro es un círculo, es un eterno retorno, ¿no? Jugar con los fantasmas, andar con el duelo en la mano, es, como diría Freud, actos de sublimación donde la pulsión de muerte
se va perdiendo, diluyendo, donde escribir es igual a jugar o a jugársela. Que este juego que tú mismo manejabas y que también hemos escuchado esa resonancia, tú juegas con el tema y eso es muy interesante. Así, el autor nos invita con este poemario a ser pirata y robarle a la vida tesoros de esos que se desvanecen en el aire, deseos de existencia y finalmente a jugar. Jugar con la poesía que aloja el alma amorosamente. Esta dualidad entre la muerte y el amor también está bien tejido, ¿no? El alma amorosamente en sus matices más oscuros y con ello salir avante. Cito: mientras conquista a otra carne, suspirará por los tesoros de la tierra. Este poemario es un tesoro que debemos robarle al autor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señorita. A continuación, el drama, por favor. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, tengo que agradecer, por supuesto, Manuel, Cindy y Mónica, muchísimas gracias. Son muy generosos con sus palabras, más la invitación en esta hermosa librería. Muchas gracias. Andrés, por supuesto, al editor, hermano, muchas gracias por estar por acá, por editar el libro también, pues por hacer que tenga algún eco lo que escribí en este libro, caray. A mí me sorprende para bien el saber que este libro dialoga con personas que lo pueden disfrutar. En última instancia, digo, esto lo han dicho muchos, y eso no le quita, ¿verdad? Uno escribe para poder comunicarse. Normalmente uno no puede comunicar lo que uno considera trascendente. ¿Yo cómo voy a llegar a decirle esto a cualquier persona? En el trabajo, ¿no? O sea, no, o sea, es imposible. Y sin embargo, los seres humanos tenemos una necesidad atroz. No sé, también otras especies también seguramente, pero bueno, los humanos tenemos una necesidad de poder comunicarnos, de poder constituirnos en el espejo del otro. Saber cuáles son nuestros límites, ¿no? O sea, el otro formula nuestros límites, nos da cuerpo, nos da forma. Sin el otro, nosotros seríamos un monstruo que se desbalaga sin forma. Bueno, el poder comunicar lo que somos es algo que tiene que ver, obviamente, con el sentido de vida. Y, bueno, algunas personas pues nos parece que lo más conveniente para poder comunicarnos con nosotros es poder mostrar eso que consideramos que somos más, o sea, que hacemos en esencia. Sabemos que pues uno es para las personas cosas muy, muy concretas, ¿no? El padre, el hijo, el novio, el alumno, etcétera, etcétera. Pero también queremos ser algo que nosotros consideramos que es más, que nos constituye más. Y pues eso para mí ha sido en general escribir. Y en esa constitución de decir, pues yo que soy, estaba justamente poder comunicarme de esta manera. Y pues yo estoy muy agradecido que haya gente que me apoye en esta construcción del yo, al leerme y al poder compartir pues lo que ha generado en ellos. Muy, muy, muy generosas sus palabras. Decirles que me resulta muy complicado, mucho más complicado que presentar narrativa, presentar poemas, al menos de la manera que lo he hecho. Abordaba un poquito, hace rato que es un libro de manera muy, muy personal. Y en la narrativa no me siento tan expuesto. Seguramente si escribiera más poesía, ni siquiera sé si voy a escribir un segundo libro. No, o sea, no es una cosa que me apure. En narrativa la seguiré escribiendo, pero en tanto poesía no lo sé, porque quiero reservar esto de escribir poesía para algo mucho más
urgente para mí, digamos. ¿Por qué? Porque no quiero escribir poesía por oficio. No quiero hacerlo, quiero reservarlo esto para otras cosas. Y el oficio lo puedo reservar para otras formas de los textos u otra forma de expresarme. Diré, también para no extenderlo, pero por ejemplo, mi forma de expresarme en la narrativa es crear objetos fantásticos. Me interesa mucho comunicar lo que yo creo que es la imaginación y la fantasía en general. De hecho, la palabra fantasía está profundamente vilipendiada, me parece. La fantasía es la creación en sí, sin ataduras. Y todo lo demás es un subgénero de la fantasía, ¿no? El realismo, por supuesto, es darle colores a la opción fantástica, a esta creación. Bueno, de esa manera yo me puedo comunicar con la fantasía y no es algo, y digamos, es una comunicación que no necesariamente me implica, digamos, este libro en tanto poesía sería un subgénero de la fantasía como yo lo entiendo, porque está supeditado a ella. Es una cuestión chiquita y la fantasía ¿no? Puede ser en eso. Bueno, casi nada. Pero a eso me interesa, cuando menos en este libro, quizá no veo necesidad. Creo que la fantasía es una exploración que da para más y Edgar dio para este libro y quizá dé para alguno. Entonces, agradezco mucho, les voy a compartir algún poema. No es una crónica de la persona que soy, ni autoficción, por supuesto. No lo es una abstracción. Sé, por supuesto, mi idea de la muerte, mi idea del amor, mi idea de la pareja, mi idea de la infancia, mi idea de lo que es un hijo. Yo decidí hace 10 y pico años no tener hijos y aquí hay una idea de lo que sería ser padre. Ese tipo de abstracciones son las que quise explorar. Miren, los poemas yo procuro. Esta es la tercera presentación que tengo y la verdad es que busco que sean los menos tristes posibles porque de pronto me parecen muy azotados. La copa de vino canta un arrullo suave, como un pájaro que muere entre mis manos. Así con la serenidad de quien se despide del viento, canta el espíritu de las uvas. En su trago siento a los árboles y a las nubes engendrando nidos en el cielo. Y la risa de la muchacha que brinda conmigo es la premonición del vuelo que daré para estrellarme en las estrellas. Sé que en mi último bocado me tragaré la dentadura para que me arranque las tripas a mordidas. Pero no será hoy. Que en la copa respire el espanto del castillo del tiempo con sus 1000 cuartos y sótanos. Que las sombras de las nubes tengan su propio peso y formen sus propias formas. Nos reímos. El alcohol, le digo a ella mientras cantamos, no es olvido. Es recordarnos que en otras dimensiones somos felices. Que sea sobre el amor. Ella es tan joven y me emociona como no tuve el talento para emocionarme cuando tuve su edad. Le digo que para mí ella es mecánica cuántica, que la vida humana es un género literario que narran las moscas en su errático vuelo. Platicamos de las ansias absurdas y desdoblarnos en 20 seres para no andar enlutados por todo lo que dijimos hoy. Mañana, le prometo, esta será una habitación sin madrugada. Bajaré hasta dejar la acera sin deseo y desapareceré con el polvo. Hijo, arriba de tus restos verdecerán los pastos y comerán las vacas, y siglos después te cubrirá un río. A nadie le importará que hubo en tu cuerpo suficiente silicio para un microprocesador y el oro necesario para barnizar un crucifijo. Olvidarán que te acercaste al mundo para acariciar su lomo de puercoespín y terminaste con la mano
el corazón ensangrentado. Después vendrán los tiempos en que el tiempo regresará a los brazos de su madre. Todo se desangrará. Las aves volarán al revés. Pero ¿cómo podrás morir si no has nacido? Cuando viajas en un tren, la tristeza es relativa. Un observador desde afuera vería a una niña llorando. Pero desde aquí vemos los poblados y los árboles, el humo de los fogones y los perros que nos persiguen entre el martillo de las ruedas, el polvo y las nubes que el viento muerde. Aquí, en estos asientos de tercera, en mis brazos, mi niña, la tristeza es relativa. Se estira, se arrebuja, se vuelve arrullo de cuna que silban las vías del tren. Señor que torciste el mundo, me exilio en ti. Me someto a tu voluntad sinuosa de la tarde, del viento, de las nubes, de los muslos de la noche. Me someto a esa muchacha que perdí, que encuentro en el rostro de todas las muchachas. Ahí habita, ahí habitas. Eres el gran desbarrancadero. Señor, permite que exista todo aquello que amo, que no es mucho. No pediré mucho. Sé que mi tristeza es lo que hace salir al sol. Sí, bueno, muchas gracias, Edgar. No sé, Andrés, si quieres decir también algunas palabras. Andrés Silveros, editor del libro. ¿Qué tal? Bonita tarde. Qué gustazo poder estar aquí. Literalmente fue una pequeña odisea. Y eso me encanta. Me encantan así los retos, las cosas que van saliendo como aspas precisas. Y este libro, así sí, así fue también, ¿no? Yo, pues, con Edgar llevamos muchos años en irnos encontrando, conociendo. Hicimos equipo. Una vez otro día recordábamos en un versus que nos aventamos en Guadalajara, también en un ring, o sea que también ya hemos hecho lucha libre juntos. Poética. También pues salió publicado en Verso Destierro también en la revista, incluso en este nuevo número que salió está incluido un cuento. Y pues cuando me pasó el libro, pues dije, pues ok, pues, me parece que era como, lo sentí, lo vi, lo dije, y pues se hizo, ¿no? Pues es algo que se pudo lograr. Para mí también ha sido muy bello poder editar este libro, tener los medios, la posibilidad, o sea, porque eso no es cualquier cosa, ¿no? O sea, ¿no? Tener una potencia de repente decir, oh, caray, puedo publicar esto, y entregar mi fruto a eso, ¿no? Y compartirlo, y echarle, como decías, ¿no? Regarnos un poquito en común, y vernos florecer. Entonces, estas flores violentas, bellas, ¿no? Atroces, como bien dicen, que tocan pues es un tema que somos, ¿no? Más bien, ¿no? El umbral de transformarlo y poder entrever lo que, pues no sé si somos, pero por lo menos se va decantando ahí con ese escorial que nos va debilitando. Y siento ese existencialismo en este libro, es muy conmovedor, también muy lúdico, a mí me ha hecho reír mucho. Y también me ha hecho sentir, ¿no? También me ha hecho llorar, también me ha hecho, o sea, entonces es un libro que atesoro, ¿no? Que pues bueno, ya también como parte de mí, como parte del trabajo, y pues le agradezco tomar, ¿no? esa fusión y esa posibilidad, y pues su enfermedad, ¿no? Estar entregado enfermamente, así tan clavadamente, digo enfermo porque él mismo lo dice, ¿no? Me gustó ocupar ahorita ese tecnicismo. Porque a quién se le ocurre, ¿no? O sea, realmente escribir y bueno, y ahora apostar como lo que él estaba apostando por la fantasía.
Entonces, es un camino del de la fantasía tan mágico que también es riesgoso, ¿no? No sé, me he puesto a pensar bastante estas últimas semanas. ¿Semanas? ¿Cuándo fue cuando hicimos el comedia? No sé, pero bueno, hemos estado así como platicando en torno así a esto de la fantasía. Pero bueno, ya me voy a, vamos a hacer un tratado sobre la tristeza y la fantasía, una obra de solamente eso, ¿no? Ya lo escucharon, me parece que los comentarios fueron también como muy atinados. Les agradezco mucho por aceptar, ¿no? Por comentar el libro. Gracias. Gracias a la librería Bonilla por abrirnos las puertas, que también se ha ido volviendo cada vez pues, un eje muy importante para todo lo que se está haciendo ahorita. Y pues agradecerles a ustedes que están acá, los que nos estén viendo en un futuro, no sé, 378 años. Sí, sabe que también nos nos dan fonogramas. Muchísimas gracias. Felicidades, Edgar. Bueno, aprovechando que está el autor y el editor y los comentaristas, si alguna persona quiere hacer algún comentario, si quiere bueno, hacer alguna consulta directamente al autor, por favor, hay micrófono disponible como para que pueda realizarlo. Yo tengo una duda. Pero igual y se escucha, amigos. Sí, sí se escucha. Gracias. Ok, comentaste hace unos momentos, lo dijiste como de forma catalana. ¿Cómo es que surgió la idea de empezar a escribir con ese tema tan común, pero que no todos encontramos las palabras correctas para poder describir? Siendo funcionario, o sea, estás muy entendida. Pues sí, sentía la necesidad de hacerme ciertas preguntas que no podía formular. Entonces, más bien fue un ejercicio de preguntas. No doy ninguna respuesta, caray. O sea, si hubiera querido respuesta a estas preguntas, pues me voy a leer superación personal o lo que debí de haber hecho realmente, más al psicólogo, al psicoanalista, ¿no? Pero no hice nada de eso y yo quería como ver qué estaba pasando, ¿no? Cuáles eran mis prioridades, qué es lo que me estaba interesando de la vida y empecé a jugar y empecé a ver que había temas recurrentes. También dentro de esta exploración salieron mis textos que más bien eran como minificciones o cuentos. Pero sí se fue organizando de una manera muy orgánica. Todo fueron saliendo, es más, estos tres momentos. ¿Sí? Uno, pues, al que todavía no llego, es el de la muerte, ¿no? Pero bueno, tanto de la infancia sí tenía ciertas. Hay un poema donde, el primero de la infancia, que habla sobre este secuestro luego de la infancia, que dice que pues me parapeto tras la corbata, los zapatos, tiene mucho que ver como con la vida adulta de oficina, digamos, ¿no? Se fue dando de una manera muy, muy natural y lo de la muerte, pues era, digamos, una exploración que también salió con una premisa que no tenía esa idea. Ya lo había contado en otra presentación, que me imaginé que tenía 58 años y tenía cáncer. Esa es mi imaginación, tengo 43, espero que no pase, pues. Pero, y por no tenía por qué pasar, pero bueno, quién sabe. Pero bueno, faltan 15 años. Pero esa era también mi idea, ¿qué pasaría? Y hay alguna referencia ahí medio velada, una parte al final de un poema dice que el alma existe, que se desintegre. Es una, sí, arqueólogo de la fatiga y el vómito. Se refería justamente a una persona que ya sabe, ¿no? Que en poco tiempo. Ese fue también como parte del juego para poder hacerme ciertas preguntas. Entonces uno necesita pivotes para poder agarrarse y desde ahí trepar hacia otras partes. El pivote que yo agarré para poder trepar
a esta exploración, este juego de dudas, y después, 58 años, así salió el tema. Yo tengo una pregunta, o varios años. Pues, sí, yo creo que en tu forma de hacer poesía sí está el eco de la narrativa. Hay personajes, hay historias. ¿No? Entonces sí, cuando yo lo leí, dice, ya este poema ya es como ficcional, tú lo tienes como muy ejercitado, ¿no? Entonces lo haces en la poesía. ¿Qué diferencia crees que hay entre ficcionar en el cuento y ficcionar en la poesía? Esa sería una. Y la otra, yo también alcanzo a notar una especie como de pesimismo, de nihilismo, de hartazgo, y bueno, jugarse en diferentes momentos, al nacer, más allá del nacer, al morir, con diferentes personajes, ¿no? Historias. Y ya comentaste que en realidad estabas ficcionando en la mayoría, pero que también hay una realidad, ¿no? Que tú estás viviendo en una toma que se llama trabajo. Entonces, ¿qué hay en esos comparativos? Bueno, en tanto la primera pregunta, hay 3 poemas aquí que estuvieron a punto de irse a ficción, ¿sí? Estuvieron a punto. ¿Y cuál fue mi rasero para decir no? Esto no. Pues efectivamente, pues, constantemente busco contar historias, digamos, sobre lo que ya tengo más experiencia. Procuré no sentarme en eso, como si iba a salir, contar cierta historia, y mi rasero es que fuera emocional lo que estaba contando. Si la carga emocional, si la carga de duda, la carga emocional de duda era superior a la narrativa, me daba pie a pensar que estaba más en el ámbito del poema. Porque también la pregunta es filosófica, ¿no? Sí, no, sí, claro. Y aquí el problema sería, bueno, en última instancia, los géneros pues es algo que nos sirve más mínimo para colocar los libros, ¿no? Y ese ya está abajo de alguien más, ¿no? Sí. Sí había cierta intención de hacer un libro, o cuando menos de recopilarlo, pues, pudiera estar en un libro de poesía para que tuviera cierta facilidad de ponerse en algún instante. Pero digamos que mi rasero fue que fuera un ejercicio de duda y que fuera un ejercicio emotivo. ¿Sí? Bueno, y en la duda estaría, por supuesto, algo de... y no es que no haya dudas en los cuentos, por supuesto que lo hay, los mejores cuentos también tienen eso, pero hay una intención en la narrativa de contar una historia, de que haya un conflicto, de que haya un personaje. Y aquí, sobre todo, lo que se va a contar un poquito más para ver que linda con el relato, es que hay personajes. Poder estar, digamos, dando más, y en algunos hay casi conflicto, eso ya será más una cuenta. Pero si poder decir con claridad, mi idea es que para que no fuera un poema, es que la parte de una duda emotiva fuera lo más importante. Y además a mí me encanta eso de romper las barreras de los estilos, ¿no? No es que esté cuestionando si es cuento, narrativa, ficción, filosofía, al contrario, yo es algo que aplaudo y yo siempre he estado en favor un poco de romper esos esquemas, esas barreras interdisciplinarias, ¿no? Entre, bueno, si esto es poesía, no debe ser ficción, no debe ser personal, etc. Entonces, es algo más bien que yo te aplaudo, que tú lo lograste bastante bien, sin dejar de ser poesía. Tú hiciste preguntas filosóficas, hiciste narración y también construiste ficción, personajes. Ficcionaste bastante bien y con profundidad. Entonces tiene muchos elementos muy valiosos que yo aplaudo. Y qué bueno que rompiste barreras de los estilos, porque eso es bueno. A mí me encanta romper barreras de estilos. Aquí en contraste hay un poema que es el poema más largo, las cuartillas, que habla sobre el cuerpo. Ese más bien, sí me la pensé, porque más bien
cuando menos, otra de las búsquedas que yo quería es que no fuera poesía como esta. Y no es que hay maravillas, pues, hacer un poema sobre la luz me parece maravilloso, lo he disfrutado, los he disfrutado leer, pero no era la búsqueda que yo tenía en eso. Ese poema quizá es el que habla sobre algo más abstracto. Y también, digamos ahora en contraste, sí hubo una búsqueda porque si se estuviera contando, desde una emotiva pregunta, si se estuviera contando algo. Digo, ese cuento, el del cuerpo, si en algún momento me llegué a preguntar si no estaba rompiendo, porque sí está lindando con ser ya un poema sobre el color, ser un poema sobre la emoción que siento al ver un espacio, un intersticio, abstracto. Y tampoco era la búsqueda de este. Sí. Y la otra pregunta era... Vea, bueno, en tanto el nihilismo, repetir una cosa que había comentado, el acto creativo necesariamente es cero. Si no, en la profunda depresión, y eso lo puede uno ver, el grueso de las personas, de los escritores que se han deprimido, cuando ya no te da para es que ya te despides, es erótico. Y en tanto el nihilismo es, yo creo mucho en el nihilismo activo, esta forma, bueno, Nietzsche también te comentaba, ¿no? Que decía que esta idea de que Dios ha muerto se refería más bien a que la idea de un Dios era el imperativo categórico, ¿no? De todo que haz todo como si Dios te estuviera observando. Entonces eso en algún momento sería, pero en un momento llegó, y decimos que la juventud, Nietzsche hablaba sobre que la juventud ya no quería hacer nada, estaba en la boda profunda, ¿no? Bueno, la juventud estaba en la boda profunda porque era tan fuerte que Dios te estuviera viendo por todo lo que hagas, que ya no querían hacer nada. Entonces decía justamente lo que ya necesitaba el mundo ya era desprenderse de este cadáver de Dios, de este imperativo categórico, y ahora uno crear tu sentido de vida. ¿Sí? Y pues, en tanto nihilismo, yo quiero creer que en última instancia, nuevamente como el acto creativo o la persona que lee un poema, pues está en una búsqueda, y en una búsqueda de darle un sentido a su vida. Y en ese sentido sí será un nihilismo, pero será un nihilismo activo. Fer, por favor. Ahí te van a entregar el micrófono. Así nos escuchamos. Buenas noches. Bueno, tengo el gusto de conocer a Edgar desde que era un niño. Sigue siendo un niño, pero un niño precoz, un niño sabio. A mí siempre yo me engancho con quien estudia filosofía, tengo esa debilidad, hombres o mujeres, luego le sigo la huella. Y así se la seguía Omar, lo conocí un poquito hace más de 20 años en SOGEM, y tengo el gusto de que hayas participado, creo eras inédito en aquel entonces, sí, en Fantasiofrenia, yo soy antologador, y participó con un cuento dañado muy, muy hermoso desde entonces. entonces. En Fantasiofrenia 1, 2 y 3. En las tres, yo no me pierdo este autor como narrador, y ahora como poeta me sorprendes. Y tengo el gusto de que hayas participado en la última, en la más reciente antología que editó también Cisneros, sobre los dientes, un cuento alucinado con este estilo fantástico. Yo quiero preguntarte, tú dijiste la palabra tal cual, ¿no? De hecho dijiste un poco cómo ciertas palabras le tenemos miedo a los escritores a decirlas, a plasmarlas, a escribirlas, a publicarlas. Dijiste ternura, dijiste tristeza, un verso con el que rematas un poema que es después de mi tristeza viene el sol, o con el sol sale mi tristeza, o Dice, sé que mi tristeza es lo que hace salir al sol. Hermoso. Y pues me gustaría que me comentes desde cualquiera de tus múltiples aristas que tú manejas muy bien, teología, budismo, filosofía, sociología, en relación con la tristeza, cualquiera de esas, o la que te llegue así al primer golpe, que te rompa los dientes,
la tristeza es un tema un poco ahí. No. Híjole. Pues comente mi punto de vista sobre la tristeza. Mira, yo siempre le he tenido mucho miedo, más que la tristeza, a la melancolía. La melancolía es una tristeza que no sabes de dónde viene. Y creo que mucha gente ha muerto en la melancolía profunda, ¿no? Bueno, yo creo que hay que tener mucha fe en vida después de la vida como para pues, estar mal en esto. O sea, me sorprende la fe que tiene la gente para pasarla mal, ¿no? O sea, no te das cuenta que es tu única vida, a menos que realmente creas en otro plano de existencia, y bueno, ¿qué más da? Desgastamos esta en la melancolía, ¿no? Y ya vendrán otras vidas, ¿no? Yo no tengo eso. Desde una fe que somos somos el lujo de la materia que tiene la conciencia de saberse viva y punto, ¿no? Ya, pues llegar a otro cúmulo de tierra y tener la conciencia de estar viva, y así, ¿no? En el mejor de los casos. Bueno, yo le tengo mucho respeto a la melancolía. Prefiero explorar la tristeza, prefiero vivirla para poder vivir lo otro también, ¿sí? Y poder gozarla, caray, ¿sí? Te digo, a mí lo que me preocupa es una tristeza de la que no sabes de dónde viene y cómo vas a superarla. Pero con la melancolía difícilmente, al menos como yo lo entiendo, yo le digo un monstruo que no puedes ver, ¿sí? Un monstruo que se traga todo y además es invisible. Y bueno, en tanto las artes, yo he visto amigos ya que se han muerto en eso, algunos hasta ya de mi edad o más grandes, que han llevado una vida muy lamentable. Sí. Estamos cerca de amigos que hacen poesía, sobre todo narrativa. Me parece muy lamentable. En tanto la tristeza. Quiero decir que la tristeza, si la sabes agarrar, la puedes disfrutar, ¿sí? Todos los estados de ánimo son susceptibles de ser gozosos. La alegría, por decir esos momentos de felicidad diminuta, por así decirla, es la forma más obvia del gozo. Pero cualquier otro estado de ánimo es susceptible de ser gozoso. ¿Quién no ha estado triste o quién no ha llorado cierto momento de tristeza? Yo estaba bien triste porque me dejó la novia, pero ¿cómo lo disfrutaba, no? Bueno, todos los estados de ánimo son susceptibles de ser gozosos, incluida la tristeza. Y la tristeza me gusta porque te puede hacer consciente del estado de melancolía. Como yo lo entiendo, es un monstruo del cual ya no vas a salir. Por ahí ven. ¿Una pregunta? ¿Alguna otra consulta, comentario? Bueno, en nombre de Librería Bonilla, nosotros queremos agradecerte, Edgar, por esta presentación de Una noche antes de entupecer. También a Andrés, a Cindy Rodríguez y a Mónica Jiménez por la participación en la mesa. Al público acá que nos acompañó durante el evento. Hay ejemplares del libro por si a alguno le interesa. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias.